Nadie en el pequeño pueblo de Alder Creek quiso recordar el invierno de 1981. Años después, los habitantes más viejos todavía bajaban la voz cuando alguien mencionaba la casa de Madira. Cerca del bosque había una casa, aquella que siempre permanecía con las ventanas cerradas. Incluso en los días de calor, decían que allí vivía una mujer que parecía salida de otra época encorvada, siempre cubierta con chales pesados y con unos ojos que brillaban como agujas. Pero lo que realmente aterrorizaba a todos era el silencio. Ese silencio que la rodeaba como si el propio aire tuviera miedo de tocarla. Durante décadas, niños desaparecieron sin dejar rastro, pequeñas ausencias, siempre atribuidas a lobos, a viajeros extraños, o a la negligencia de las propias familias. Sin embargo, en el invierno de 1981, todo cambió cuando un leñador encontró una caja parcialmente enterrada en la nieve. Dentro, había hilos de cuero humano, cosidos con una precisión casi artesanal, y fragmentos de algo que, a primera vista, parecía tela envejecida. Pero no lo era. Era piel delicadamente tratada, estirada, preparada, como si fuera material de costura. Esa misma semana, la policía encontró dentro de la casa abandonada una colección de marionetas colgadas del techo, cada una hecha de manera grotesca, con detalles anatómicos que parecían dolorosamente reales. Algunas tenían ojos de vidrio, otras, ojos que claramente habían pertenecido a alguien que un día respiró. Cada marioneta parecía atrapada en un grito silencioso, congelada en la expresión de su terror final. Fue entonces cuando surgió el nombre que marcó la historia del pueblo a la vieja, que cose marionetas con la piel de sus víctimas, una figura tan sombría que muchos creen que nunca existió de verdad, pero las evidencias dejadas atrás cuentan otra historia, mucho más oscura, tan profunda, que ni siquiera el pasado logró enterrarla. En el corazón de Alder Creek, antes de que el caso se convirtiera en una sombra permanente sobre la memoria colectiva, existía una sensación constante de que algo estaba mal. El poblado era pequeño, aislado entre montañas y bosques densos, y casi todas las familias se conocían por su nombre. Los niños jugaban en los caminos de tierra. Los adultos vivían de la madera, la pesca y pequeños cultivos. Y nada parecía capaz de romper la rutina tranquila de aquel lugar, hasta que las desapariciones comenzaron a formar un patrón imposible de ignorar. Las autoridades intentaron mantener todo en silencio, temiendo que el pánico se propagara. No querían admitir que quizá el peligro no venía de afuera, sino de alguien que caminaba entre ellos. Una mujer, anciana, de apariencia insignificante, vista algunas veces en el bosque, recogiendo troncos secos, siempre evitando el contacto visual, siempre acompañada de un olor extraño, como cuero mojado. Nadie imaginaba que en aquella figura frágil se escondía un secreto capaz de transformar el miedo en pesadilla. Hoy, en este video, vamos a revisitar el caso prohibido que Alder Creek intenta olvidar desde hace más de 40 años. Exploraremos los archivos ocultos, los testimonios silenciados y las piezas de un rompecabezas que nunca fue completamente armado. La historia que vas a escuchar no es para todos, es para quienes son capaces de enfrentar el lado más oscuro de la naturaleza humana y comprender que no siempre los monstruos parecen monstruos. Si te gustan las historias reales, los misterios profundos y los casos que nunca deberían haber salido a la luz, suscríbete ahora al canal. Aquí contamos aquello que otros prefieren dejar enterrado. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiar para siempre la forma en que miras el pasado. La nieve caía lentamente sobre Alder Creek. La mañana en que todo comenzó era uno de esos inviernos pesados en los que el aire olía a leña quemada y el frío parecía meterse en los huesos. Los habitantes despertaron temprano, como siempre, pero ese día el silencio era diferente. No era el silencio pacífico de las montañas, era un silencio cargado, casi opresivo, como si el propio pueblo presintiera que algo estaba a punto de emerger de debajo de la nieve. La primera persona en notar que algo no estaba bien fue Henry Malloren, un leñador que vivía al borde del bosque. Era conocido por su carácter reservado y por una fuerza casi exagerada para un hombre de su edad. Aquella mañana,
Al internarse en la espesura para cortar leña, algo llamó su atención a marcas extrañas, cerca de los árboles, pequeñas líneas circulares en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado. No eran huellas de animal, pero tampoco parecían humanas. Eran marcas estrechas, irregulares, como si una caja pesada hubiese sido tirada sobre la nieve dura. Siguió el rastro, hasta encontrar un pequeño montículo de nieve removida, algo parcialmente enterrado. Se arrodilló, apartó la capa blanquecina, y sintió que el estómago se le revolvía. Allí había una caja de madera oscura, demasiado vieja, con la superficie marcada por arañazos profundos. Era como si alguien hubiera intentado abrirla con las uñas, desesperadamente. El cierre metálico estaba torcido, y de su interior emanaba un olor fuerte, una mezcla de cuero envejecido y algo que Henry no quiso identificar. Cuando abrió la caja, el mundo pareció encogerse a su alrededor. Dentro había tiras alargadas de algo que, a primera vista, podrían haber sido pedazos de cuero, pero no lo eran. Él sabía que no lo eran. Eran tiras de piel humana, cuidadosamente cortadas y atadas entre sí, con hilos finísimos, como si alguien hubiera dedicado horas, tal vez días, a ese trabajo grotesco. Había fragmentos que aún conservaban marcas, poros, incluso pequeñas cicatrices. Era imposible no ver aquello como lo que realmente eran restos de alguien. Junto a las tiras había una pequeña cabeza de muñeca, tallada en madera. Los ojos eran dos orificios vacíos, profundamente oscurecidos. La boca, abierta en un pequeño círculo, parecía intentar emitir un grito que nunca salió. Henry era un hombre endurecido por la vida, pero aquella visión hizo que sus manos temblaran. Corrió de vuelta al pueblo sin mirar atrás. Durante años, las desapariciones habían sido explicadas con excusas frágiles: animales salvajes, accidentes en el bosque, huidas voluntarias. Pero aquello era la confirmación de que algo terrible estaba ocurriendo. Algo que nadie quiso ver antes. El sheriff local, Clifford Hammer, no era un hombre dado al pánico. Alto, silencioso y metódico, había servido en el ejército antes de asumir el pequeño departamento de policía. Cuando recibió el relato de Henry, su rostro permaneció inmóvil, pero sus ojos se entrecerraron, como si hubieran encontrado la pieza que faltaba en un rompecabezas perturbador. Volvieron juntos al lugar. Clifford examinó la caja. Sin decir palabra, se arrodilló, analizó las marcas en el suelo y avanzó unos pasos. Entonces vio algo que Henry no había notado. Más adelante, en dirección opuesta a la que el leñador había venido, había marcas más profundas, como si pies ligeros, pero arrastrados, hubieran caminado por allí. Y junto a esas marcas, impresiones diminutas, de algo puntiagudo, repetidas, con la precisión de pasos calculados. Clifford suspiró, como si aquella visión despertara un recuerdo largo e indeseado. Henry lo notó. «¿Usted sabe qué es esto?», preguntó el leñador, casi sin voz. El sheriff tardó unos segundos en responder. «Ya he visto estas marcas antes. Hace 30 años». La revelación cayó como un peso en el aire helado. Clifford explicó que, cuando era apenas un adolescente, su padre, que también había sido sheriff del pueblo, había investigado una serie de desapariciones similares. Niños que se esfumaban sin dejar rastro, siempre durante el invierno, siempre cerca del bosque. En aquella época había encontrado marcas parecidas, pero nunca logró asociarlas con alguien. Todo terminó con el caso archivado, marcado como inconcluso. Pero Clifford recordaba un detalle que su padre nunca incluyó en los documentos oficiales: la descripción de una mujer vista varias veces en los alrededores, siempre en los días previos a las desapariciones. Una anciana muy delgada, de cabello largo y blanco, que caminaba encorvada y cargaba sacos de tela sobre los hombros. Varios vecinos afirmaban que hablaba con los árboles, como si pudiera oírlos. Otros decían haberla visto cosiendo algún tipo de muñeca improvisada cerca del arroyo. Pero nadie jamás se acercó lo suficiente como para saber su nombre. Cuando Clifford regresó a Alder Creek tras el servicio militar, supo que la vieja seguía siendo vista ocasionalmente. Pero como no hubo más desapariciones durante muchos años, la historia se transformó en leyenda local. Un rumor contado entre niños
para asustarse unos a otros. La figura de la anciana se convirtió en un fantasma del folclore del pueblo, algo en lo que nadie creía, de verdad, hasta ahora. Clifford decidió seguir los rastros esa misma mañana. A medida que avanzaban por el bosque, el viento aumentaba, soplando entre las ramas como un susurro inquietante. Las marcas se volvían más nítidas a pasos ligeros, arrastrados, y junto a ellos, pequeñas perforaciones en la nieve que recordaban las puntas finas de un bastón o una vara. Tras casi una hora de caminata, llegaron a un claro donde el aire parecía más frío. En el centro, parcialmente oculta por árboles retorcidos, había una cabaña que no aparecía en los mapas del pueblo. Era pequeña, hecha de tablones oscuros, con el techo cubierto de musgo congelado. Las ventanas estaban selladas con tablas viejas, y había marcas de cuchillo en la madera de la puerta, como si alguien hubiera arañado repetidamente la superficie con hojas finas. Henry sintió que el corazón se le aceleraba. Clifford se acercó en silencio, pisando con cuidado la nieve, atento a cualquier sonido. Pero el bosque parecía contener la respiración. La puerta de la cabaña estaba entreabierta. Clifford levantó el revólver y con un movimiento lento empujó la puerta. El interior estaba oscuro, pero el olor que salió de allí era inconfundible en carne envejecida, moho y algo más, algo dulce, fuera de lugar, como si alguien hubiera intentado enmascarar el olor de la muerte con hierbas o flores secas. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vieron las figuras suspendidas del techo, marionetas, 12 de ellas, cada una de aproximadamente medio metro de altura, colgadas por hilos de metal que chirriaban suavemente con el viento. Estaban hechas de materiales variados, en pedazos, de ropa infantil, huesos que parecían de animales, pero que con certeza no lo eran. Ojos de vidrio, cabellos humanos trenzados, y entre esos elementos, bandas sutiles y estiradas de piel, cosidas con una precisión casi quirúrgica. Henry retrocedió, tragando saliva. Clifford, en cambio, se mantuvo firme y se acercó a una de las marionetas. Tocó ligeramente uno de los brazos de la criatura suspendida, y el sonido del metal crujiendo rompió el silencio de la cabaña. En el suelo había una mesa de madera, llena de herramientas improvisadas en agujas, de distintos tamaños, hilos hechos de fibras orgánicas, cuchillas afiladas, y pequeños frascos de vidrio, con líquidos de colores variados. También había un libro grueso, hecho a mano, con páginas amarillentas y manchas que el tiempo no había logrado borrar. Clifford lo abrió con cuidado. Era un diario. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos de niños, bocetos rápidos, hechos con carbón, algunos sonriendo, otros llorando, algunos atados. La caligrafía era irregular, casi infantil, pero cargada de una obsesión evidente. Cada página parecía latir con una energía enfermiza. En una de ellas había una frase repetida una y otra vez, como si la autora quisiera grabarla en su propia mente. La piel guarda la memoria. Cuando Clifford y Henry comprendieron que estaban frente a algo mucho mayor de lo que habían imaginado, escucharon un sonido que provenía de detrás de la cabaña, un ruido leve, pero suficiente para helar el aire en sus pulmones. Parecía el sonido de algo siendo arrastrado por la nieve. Clifford levantó el arma. Henry dio un paso atrás, y entonces, desde afuera, una voz, débil, ronca, casi un susurro, pronunció un nombre que nadie decía desde hacía décadas. Clifford giró lentamente hacia la puerta trasera de la cabaña, con el arma en alto, mientras Henry contenía la respiración, como si el aire pudiera delatarlos. La nieve seguía cayendo afuera, pero en ese momento parecía que cada copo se hubiera detenido en suspensión, como si el mundo esperara el siguiente movimiento. El ruido se repitió, un arrastre suave, casi arrítmico, como si algo pesado fuera tirado lentamente sobre la nieve. La voz volvió a escucharse, esta vez más clara, aunque aún frágil, casi espectral. Al principio parecía solo un susurro, pero al acercarse a las tablas de la cabaña, se convirtió en un murmullo prolongado, cargado de una ronquera antigua, como si hubiera pasado años sin ser usada. No era el nombre de Clifford, ni el de Henry. Era un nombre que ninguno de los dos reconocía, un nombre que parecía pertenecer a alguien que ya no existía.
Clifford hizo una señal para que Henry retrocediera y avanzó hacia la puerta entreabierta, abriéndola con cautela. Afuera, los árboles se balanceaban lentamente con el viento, produciendo un ruido que recordaba múltiples voces. La nieve, antes blanca e intacta, estaba marcada por surcos largos que venían desde el costado de la cabaña, marcas similares a las que los habían guiado hasta allí, pero ahora más profundas, como si el peso arrastrado fuera mayo. Por un instante, Clifford pensó en pedir refuerzos, pero sabía que la comisaría no tenía personal suficiente. En un pueblo como Alder Creek, las autoridades eran pocas, y los recursos, mínimos. Además, cualquier demora podía significar perder la única pista viva de aquel caso sombrío. Respiró hondo y caminó siguiendo las marcas, mientras Henry permanecía unos pasos atrás, reacio, pero incapaz de dejarlo solo. Las marcas los condujeron a un pequeño cobertizo detrás de la cabaña. La puerta estaba entornada y, por la rendija, escapaba una neblina fina, como vapor, aunque el frío era demasiado intenso para que algo se evaporara de esa manera. Clifford se acercó y empujó lentamente la puerta, que chirrió con un sonido agudo y cortante, resonando como una hoja arrastrada sobre metal. Dentro del cobertizo, el olor era aún más fuerte que en la cabaña principal. Había humedad, madera podrida y algo dulzón, parecido a hierbas quemadas, mezcladas con carne en descomposición. La luz que entraba por la rendija iluminaba parcialmente el interior, revelando objetos colgados en las paredes, herramientas irregulares y pequeños frascos etiquetados con palabras escritas a mano, en una caligrafía casi infantil. En el centro del cobertizo había una mesa cubierta con paños oscuros. Algo debajo parecía moverse lentamente, como si respirara. Clifford dio un paso adelante, pero antes de que pudiera levantar el paño, un sonido seco resonó detrás de Elan. Era el crujido de una rama. Giró rápidamente, arma en mano, y por un momento no vio nada más que sombras. Pero entonces, entre dos tablas de la pared trasera, una figura se reveló. Era una mujer anciana, mucho más vieja de lo que Clifford había visto jamás. Su rostro estaba arrugado de una forma casi inhumana, como si el tiempo se hubiera acumulado en capas de dolor y violencia. El cabello largo, que quizá alguna vez fue blanco, estaba amarillento y caía sobre sus hombros huesudos. Vestía un vestido de tela gruesa, manchado de fluidos que era mejor no identificar. En una mano sostenía una larga aguja de metal, improvisada a partir de un viejo pincho. En la otra, una bolsa de tela que se arrastraba por la nieve. La anciana levantó el rostro hacia ellos, y Clifford sintió que el estómago se le contraía. Sus ojos no tenían un color definido. No eran negros ni blancos. Eran opacos, como vidrio sucio, pero al mismo tiempo parecían verlo todo con una claridad perturbadora. Dio un paso al frente, arrastrando los pies. Cada movimiento era lento, pero deliberado. Observaba a Clifford y a Henry, como quien analiza material de costura, buscando imperfecciones. No deberían estar aquí, murmuró, con una voz tan débil que parecía salir de su garganta, como un susurro ahogado. Clifford apuntó con el arma. Suelte lo que tiene en la mano. Ahora la anciana inclinó la cabeza, y una sonrisa pálida, casi imperceptible, apareció en las comisuras de sus labios. No era una sonrisa de amenaza, sino de reconocimiento. «Te pareces a él», dijo, «al hombre que vino aquí cuando yo era más joven. Tenía ojos como los tuyos». Pero no escuchó las señales. No quiso entender. Henry dio un paso atrás. «Clifford está hablando de tu padre», susurró. La anciana asintió lentamente. «Él vino». Ann intentó detenerme, pero no pudo. «Y ustedes tampoco podrán». Clifford mantuvo el arma firme. Pero había algo en aquella mujer que lo descolocaba. No parecía fuera de la realidad. Parecía consciente, lúcida incluso en exceso. Y había algo en su mirada que sugería que sabía más sobre él de lo que debería. «¿Qué hizo con los niños que desaparecieron?», preguntó Clifford, manteniendo la voz firme. La anciana sonrió, esta vez más ampliamente, mostrando dientes oscurecidos, algunos rotos. «Los transformé», respondió.
Querían seguir existiendo, querían ser recordados. La piel guarda la memoria. ¿Sabes? Cada hilo, cada pliegue, cada marca, todo cuenta una historia. Yo solo les di una forma de seguir viviendo. Henry sintió que las piernas le fallaban. ¿Usted cosió niños?, murmuró, horrorizado. La anciana inclinó la cabeza, como si considerara ingenua la pregunta. Ustedes siempre piensan en la piel como algo que pertenece al cuerpo, dijo, pero yo descubrí que pertenece a la memoria, pertenece a la esencia. Cuando la separo, me habla, me cuenta historia, me muestra lo que debe hacerse. ¿Creen que estoy sola aquí? Clifford tragó saliva y dio un paso atrás. La anciana levantó lentamente la bolsa que cargaban algo dentro. Se movió. Cuando la abrió, Clifford vio algo que jamás olvidaría, una marioneta inacabada, hecha de partes humanas, aún frescas, con hilos clavados en la piel, como si todavía intentara luchar contra el destino que le sería impuesto. La anciana miró la marioneta con una ternura perturbadora. «Aún quiere hablar», dijo, «pero me falta una pieza». Clifford dio un paso adelante. «Suéltela». Se acabó. La anciana levantó la cabeza, y por primera vez, una expresión de ira profunda cruzó su rostro. «No se acabó. Nunca se acaba. Mientras haya piel para recordar, yo continuaré». Henry tropezó hacia atrás, aterrorizado. La anciana dio un paso hacia los dos hombres, y entonces, algo se movió dentro del cobertizo, algo grande, algo que no debería existir. Un sonido bajo, como un gemido, emergió de la mesa cubierta con los baños oscuros. Clifford giró para mirar, pero en ese instante, la anciana avanzó, más rápido de lo que cualquier persona mayo sería capaz de moverse. La aguja brilló bajo la escasa luz. Clifford intentó reaccionar, pero el movimiento fue inesperado. La anciana no intentó atacarlo. En lugar de eso, salió corriendo del cobertizo, desapareciendo entre los árboles, con una agilidad imposible. Henry gritó, pero Clifford permaneció congelado por un segundo, dividido entre perseguir a la anciana y descubrir que se movía bajo los paños. El gemido volvió a escucharse, esta vez más fuerte. Clifford tomó su decisión, avanzó hacia la mesa y arrancó el paño de una sola vez. Y lo que vio allí dentro jamás podría explicarse a nadie. No era humano, no era una marioneta, era algo entre ambos, algo que se debatía, intentando escapar, como si fuera un cuerpo cosido a toda prisa, aún consciente, aún vivo, aún sufriendo. Y cuando la criatura abrió la boca, un sonido salió de ella. Una palabra. Una sola palabra. El nombre que la anciana había susurrado en el bosque. El nombre de alguien que Clifford no conocía. Alguien que, aparentemente, aún estaba vivo, en algún lugar de aquella pesadilla cosida. La niebla de la madrugada se había espesado, de tal manera que incluso los contornos más cercanos parecían de otro tiempo. Clifford y Henry siguieron el rastro de la anciana por entre los árboles, movidos por la urgencia de comprender qué clase de ritual o práctica mantenía aquel lugar en un estado de agitación. No se trataba solo de una persona, pensó Clifford. Era un hilo que atravesaba la memoria del pueblo, y que alguien o algo tiraba con paciencia para revelar su forma. Avanzaron en silencio, con los pies hundiéndose a veces en la nieve, y cada crujido les parecía un aviso. El galpón quedó atrás en cuestión de minutos, y la cabana se perfiló como una sombra entre la vegetación. Allí, en los límites más ocultos del bosque, la vieja había elegido su refugio. No era una casa cómoda, era un lugar para guardar cosas en herramientas, trozos de tela, recuerdos que alguien más preferiría olvidar. Mientras se acercaban, la sensación de intranquilidad crecía. No era miedo físico, sino la percepción de que unas historias, viejas relatos, que los ancianos susurraban en las tabernas, volvían a tener peso en la realidad. Clifford puso la mano sobre la madera de la puerta, notando la frialdad, que incluso el abrigo no lograba disipar. Llamó con firmeza, y al no recibir respuesta, empujó. Por un instante, los dos hombres se enfrentaron al silencio. Luego,
Un ruido débil, como el roce de tela contra tela, se hizo presente en el interior. Clifford entró primero, rodeando la estancia con movimientos lentos. Había objetos colgados, notas, fragmentos de papel, dibujos. Todo eso sugería una mente sistemática, obsesiva, que organizaba sus actos, como quien prepara una obra que otros no comprenderían. En un rincón, sobre una mesa, encontraron el diario que Clifford recordaba de su infancia. El libro con letras torcidas, dibujos infantiles, y la frase repetida en bucle sobre la piel, que guarda memoria. Aquella frase tomó otra dimensión. Al leer nuevas páginas, la autora hablaba de voces que venían del tiempo, de nombres que se negaban a desaparecer, y de una misión de preservación. En la caligrafía temblorosa de la mujer, se notaba algo más que delirio. Un propósito. No simplemente matar o vengarse. Ella creía estar preservando un relato que, de otra forma, sería tragado por el olvido. Mientras Clifford hojeaba el diario, Henry revisaba las paredes y los armarios. Encontró cajas con recortes de periódicos antiguos, fotografías de rostros borrosos clavadas con alfileres, y objetos pequeños envueltos en paño. Algunos de los papeles tenían anotaciones, fechas, nombres, una red que conectaba casas, recién llegados, familias que habían cambiado la dinámica del pueblo sin comprender el precio de su llegada. En una esquina, Henry halló un mapa garabateado con trazos que marcaban la disposición de las casas, y unos símbolos que no supo descifrar al principio. Más abajo, con una letra apretada, había una indicación que hizo que el corazón de Henry se detuviera al recoger lo que queda. No dejar que el olvido borre sus voces. Clifford comprendió entonces que la anciana no trabajaba al azar. Cada marioneta, cada objeto, cada pequeña pieza, formaba parte de una lógica que pretendía sostener algo que la comunidad había querido dejar morir. Era, en su mente, un intento de salvar memorias. Pero el método, su método, era inaceptable. Cruzaba una línea que nadie podría perdonar. Y sin embargo, había un hilo que unía ese método con relatos más antiguos, leyendas enterradas, que hablaban de custodias, guardianas, que cobraban por proteger, que exigían tributos para mantener el equilibrio. Decididos a no perder la estela, salieron de la cabana con la convicción de rastrear a la anciana hasta su última huella. No fue difícil encontrarla. La nieve mostraba una secuencia de pasos que se dirigían hacia el arroyo helado. Allí, en los matorrales, alguien había tendido una pequeña estructura. Un armazón hecho con trozos de madera y cuerdas, cubierto con telas de colores desvaídos. Una especie de altar rústico, improvisado y minucioso. Entre las telas, restos de prendas, guirnaldas, hechas con retazos y piezas desemparejadas, que sugerían que la persona que las juntaba trabajaba con lo que encontraba en casas que la memoria colectiva prefería silenciar. Mientras examinaban el altar, Henry vio algo que no esperaban. En una pequeña caja con objetos que alguien había dejado intencionalmente a la vista. Dentro, un pañuelo doblado, con cuidado, una fotografía vieja y un medallón, cuyo brillo, a pesar del tiempo, todavía acusaba detalles reconocibles. Era la imagen de un niño, la cara ennegrecida por el paso de los años, pero la pose y la sonrisa eran inconfundibles. Henry supo en ese instante que no estaba ante simples hallazgos, estaba ante piezas que la anciana relacionaba con historias que, de no mediar sus acciones, habrían sido tragadas por el olvido. A su regreso al pueblo con pruebas y páginas del diario, Clifford y Henry se encontraron con la mirada de vecinos que ya no podían fingir ignorancia. La noticia se propagó con rapidez. La anciana ya no era solo un rumor de taberna. Había documentos, espacios preparados, objetos reunidos con intención. Algunos reaccionaron con horror, otros, extrañamente, con una mezcla de resentimiento y comprensión. Algunos ancianos, que habían guardado secretos por años, evitaban la mirada de la policía. En su silencio se percibía algo parecido a culpa o a temor de que aquello que se revelaba en la cabana tocara nombres que preferían no sacar a la luz. La investigación tomó una nueva dirección. Ya no se trataba solamente de detener a una persona peligrosa. Debían entender de dónde procedían aquellas historias
quienes habían alimentado un relato que parecía justificar, para la anciana, su empeño en construir figuras que recordaran. Los archivos municipales, al ser abiertos, ofrecieron vestigios de un pasado que muchos creían inofensivo, en disputas por tierra, expulsiones de familias, acuerdos no registrados. Algunos documentos hablaban de una época en que la comunidad había decidido sacrificar a quienes eran diferentes, en nombre de la seguridad y la armonía. La anciana, según interpretó Clifford, entendía que la memoria de esas personas debía permanecer. La suya era una respuesta perversa a una tradición de exclusión. Poco a poco, las piezas del rompecabezas empezaron a ensamblarse. Había testimonios antiguos que hablaban de rituales de advertencia, relatos sobre una mujer que había ofrecido presagios en forma de objetos, menciones a una línea de curanderas que usaban símbolos y tejidos para señalar cambios no deseados. La combinación era inquietante, un pasado colectivo donde se practicaba la disciplina social con severidad, y una mujer moderna que, confundiendo protección con venganza, actuaba como si tuviera derecho a decidir quién debía ser preservado y quién debía quedar en el olvido. Decidieron, entonces, tender una trampa. Si la anciana trabajaba con objetos, si necesitaba los materiales y la proximidad de sus víctimas, tendrían que controlar los flujos, cuidar a las nuevas familias, vigilar los senderos y preparar un lugar donde, finalmente, confrontarla, sin arriesgar a más inocente. La idea era simple en teoría, pero difícil en la práctica. Crear una red de vigilancia formada por vecinos dispuestos a no ceder ante la vieja tradición del silencio. Los días siguientes fueron tensos. La presencia policial aumentó. Se colocaron guardias cerca de las entradas del pueblo y se quemaron en secreto algunos objetos del altar, con la esperanza de provocar a la anciana y al mismo tiempo reducir su capacidad de operar. No querían inflamar viejas tensiones. Querían solo mitigar el peligro. Pero las acciones, aun hechas con prudencia, removieron polvo que muchos preferían no mirar. Voces guardadas por años se levantaron con reticencia. Recuerdos escondidos salieron a la superficie como raíces que afloran tras una tormenta. Una noche, en la que la luna se asomó entre nubes densas, y el viento cantó con fuerza entre las copas, un vecino reportó movimiento en los contornos del bosque. La trampa funcionó. La anciana apareció, sin prisa, con su andar característico, como si su propósito la hiciera inmune al frío y al peligro. Iba envuelta en paños, con una bolsa a su lado, y sus ojos opacos, firmes, recorrieron el operativo como quien revisa una cosecha pendiente. Nadie hizo ruido. Clifford y los suyos, ocultos en la penumbra, observaron la figura acercarse al punto donde habían colocado, deliberadamente, un paquete sin valor aparente. Ella se detuvo, olfateó el aire, con una atención casi ritual, y, sin tocar la trampa, continuó su camino hacia la profundidad del bosque. Fue en ese momento que sucedió algo inesperado. Desde la niebla emergió otra figura, más joven, con paso decidido. No parecía un enemigo, parecía una persona que conocía de memoria los senderos y las costumbres. Caminó hacia la anciana, con la calma de quien va a conversar con alguien que ocupa un lugar difícil. La voz que salió de su garganta fue suave, pero firme, y la anciana respondió con la misma mesura. A medida que hablaban, algo en sus gestos denotó reconocimiento mutuo. No eran extrañas, sino dos piezas de una historia compartida. Clifford, que había escuchado apenas fragmentos, comprendió que la conversación no era un simple intercambio. Era un encuentro de generaciones en la figura joven, trazando el puente que la comunidad necesitaba. La anciana con su legado y su herida. El diálogo, aunque breve, no fue expediente ni confesión. Fue el roce de dos perspectivas. La mujer joven habló de perdón, de memoria que no requiere prisiones. La anciana habló de voces que deben ser escuchadas. Al final, la anciana no huyó, ni se entregó. Se alejó, dejando tras de sí un silencio que a muchos les resultó, de pronto, más pesado que antes. Cuando la figura joven se acercó a Clifford
y le habló. Explicó que había familiares de las víctimas que buscaban otra forma de mantener la memoria sin infligir daño. Propuso un pacto difícil en que el pueblo reconociera sus fallas y crease un espacio de conmemoración en el que las historias fueran preservadas con respeto. Si aceptaban, habría una posibilidad de cerrar el ciclo que alimentaba la violencia. Si rechazaban, la anciana podría interpretarlo como señal de que su método seguía siendo necesario. Clifford comprendió que no bastaba con detener a una sola mujer. La cura era colectiva, y en esa noche fría, Alder Creek se enfrentó a su pasado. La elección, dijo la mujer joven, sería la que decidiría si la memoria se guardaba con humanidad o se imponía con crueldad. El capítulo terminó con un amanecer lento, donde la nieve empezó a derretirse y cada huella parecía menos definitiva. El pueblo, por primera vez en años, debía mirar su historia cara a cara y decidir cómo honrarla sin repetir sus peores actos. La anciana seguía allá afuera, en algún lugar entre los árboles, y su control de las voces no había sido totalmente anulado. Pero la conversación reveló algo esencial. No todo horror nace únicamente de manos que actúan, sino también de silencios que permiten que ese acto parezca la única respuesta. La conversación en la que habían intervenido la anciana y la mujer joven resonó más allá de las filas de pinos. En los días que siguieron, Alder Creek se movió con una mezcla de inquietud y alivio, como si el propio pueblo quedara dividido entre la antigua lógica del silencio y una posibilidad nueva, incómoda, de rendir cuenta. Las reuniones comenzaron a sucederse en las casas, en la sala del ayuntamiento y en la iglesia. Los rostros de quienes habían vivido décadas allí mostraban líneas más profundas, y en muchos ojos se veía el peso de recuerdos que nadie se había atrevido a nombrar. Clifford pasó las siguientes jornadas contemplando el diario y las evidencias, armando una línea de tiempo con nombres, fechas y coincidencias. Cada pista tomada aisladamente parecía un accidente. Al unirlas, emergía un relato sistemático. La anciana no era una coleccionista al azar, ni una degenerada sin sentido. Respondía a un patrón cultural deformado. Pero esa constatación no aliviaba el horror. Si algo podía justificar lo injustificable, la comunidad debía asegurarse de que la justificación no volviera a germinar. Mientras tanto, la anciana parecía haber desaparecido de la vista. Algunos afirmaban haberla visto de lejos, metida entre la niebla, regresando a la cabaña con nuevas piezas. Otros aseguraban que ya no se acercaba a las casas, y que, tras aquella conversación, había sido más cautelosa. La mujer joven, cuyo nombre se supo finalmente era Miriam, se presentó en público y pidió entender el contexto. Contó que su familia había perdido a un sobrino años atrás, y que, desde entonces, había buscado maneras de preservar su memoria sin alimentar la violencia. Decía entender el impulso de la anciana, y por eso había tratado de conversar con ella. No quería venganza, quería reparación. La propuesta que Miriam trajo al pueblo no fue simple. Habló de un archivo, de un lugar donde los nombres y las historias pudieran permanecer accesibles sin convertir a las víctimas en objetos. Propuso que se hiciera un monumento en el cementerio común, un registro público y una ceremonia anual de memoria, pero también habló de perdón, de cómo la comunidad debía mirar en sus propias familias, porque muchas de las situaciones que habían creado el ciclo de exclusión venían de decisiones antiguas, herencias mal repartidas, acuerdos extralegales, expulsiones encubiertas. Quienes habían participado en decisiones de ese tipo ya no estaban vivos, pero sus descendientes vivían ahora con aquellas consecuencias. Las reuniones se volvieron intensas. Algunos vecinos se negaron a participar. Otros mostraron recelo. Había quien pensaba que reconocer el pasado sería un acto de debilidad. Había quien temía abrir heridas que no sabrían curar. Sin embargo, la mayoría, cansada del miedo, aceptó al menos hablar. El simple paso de poner nombres en la mesa fue difícil. La palabra olvidada se movía con torpeza entre los labios. Y mientras la comunidad discutía, la policía seguía recolectando pruebas, empezando a atar responsabilidades en la sombra, sabiendo que detener a la anciana
resolvería parte del problema, pero no el hoyo de memoria que la había engendrado. Una madrugada, cuando la nieve comenzaba a derretirse y los charcos dejaban manchas oscuras en los caminos, un grupo pequeño de vecinos decidió actuar. No querían una confrontación directa, ni una cacería pública que pudiera empañar lo que buscaban. Su objetivo era proteger a las nuevas familias, retirar materiales potencialmente peligrosos de circulación y ofrecer a la anciana una salida que no implicara cárcel ni violencia. Miriam fue parte de ese grupo. Su presencia calmaba a algunos y aumentaba la tensión en otros. La estrategia consistía en un acercamiento lento, vigilado, que permitiría intervenir si la anciana no aceptaba alternativa. Entraron en la noche por el sendero que llevaba a la cabaña. Llevaban mantas, algunos objetos de recuerdo que podían usarse en un nuevo archivo, y una voluntad firme de no repetir la cadena de silencio. Al acercarse, notaron señales de que la vieja había estado activa ante las extendidas, herramientas en orden, y, en un rincón protegido, una marioneta que parecía recién terminada, colgando como una figura, esperando ser colocada en su lugar. La visión reafirmó que el problema seguía siendo inmediato. Miriam avanzó sola hacia la puerta, y la llamó por su nombre. Aunque no lo pronunciaba en voz alta, la anciana apareció sin prisa, como si ya hubiese esperado esa visita. Sus ojos opacos se fijaron en Miriam, con una mezcla de cansancio y desafío. No hubo gritos, no hubo amenaza, solo una conversación tensa, cargada de recuerdos y de reproches, que rara vez se escucha en público. Miriam habló de memoria sin violencia. La anciana habló de la necesidad de no dejar que ciertos nombres desaparecieran sin rastro. En la noche, entre la respiración de los árboles, hubo un asentimiento mínimo, una tregua aparente. La anciana dejó que Miriam revisara parte de sus cosas. Las marionetas, dijo sin añadir explicación, no siempre eran un final. A veces eran la forma que la memoria tenía para mantenerse palpable frente al olvido. Pese a la aparente calma, no tardó en surgir una grieta. Un joven vecino, asustado por la idea de que la anciana pudiera regresar a sus prácticas, dio un paso en falso y derribó, sin querer, una caja con fragmentos que la anciana guardaba con celo. El ruido alertó a todos. La anciana, con una velocidad inesperada, recogió algunos trozos y se alejó sin palabras. Cuando Miriam la alcanzó, la anciana se detuvo en el borde del bosque y por primera vez mostró vulnerabilidad. Habló de nombres que nadie recordaba ya, de promesas rotas, de noches en que las familias migrantes llegaban con la esperanza de empezar de nuevo y terminaban marcadas por decisiones que otros habían tomado en su nombre. Dijo que no buscaba venganza, sino justicia para voces que el tiempo había callado. Su manera, añadió, era torpe, demasiado humana en su ceguera, pero su intención, en su mente, era saldar una deuda que el pueblo había contraído. Las palabras de la anciana no borraron el horror de sus actos. La conversación terminó sin resolución clara. La anciana aceptó, con reticencia, dejar la cabaña por unos días y permanecer en un lugar vigilado, no por castigo, sino por seguridad. Su renuncia a seguir operando debía ser probada por acciones. Miriam, por su parte, se ofreció a coordinar un archivo público y a trabajar con las familias para crear memoriales legítimos. Para algunos, aquello parecía suficiente. Para otros, apenas una pausa en un conflicto que amenazaba con reabrir viejas heridas. En la comisaría, entretanto, Clifford no se mostró satisfecho. La investigación avanzaba con precaución, al tiempo que las autoridades exploraban la vía judicial. Examinó el diario con lupa, releyó nombres y fechas, e intentó conectar responsables. Encontró correspondencias entre decisiones municipales pasadas y la vulnerabilidad de ciertas familias. No todo se limitaba a la figura de una anciana en el bosque. Había estructuras sociales que habían facilitado la marginación. Comprender eso implicaba señalar a vivos y muertos, ajustar culpas que algunos preferirían evitar. Clifford entendía que la única manera de sanar, si es que existía tal cosa, pasaba por reconocer el daño colectivo, y no solo por detener a una persona. A medida que los días se convirtieron en semanas, algunos detalles inquietantes emergieron. En cajas revisadas en secreto, los peritos hallaron etiquetas antiguas que vinculaban ciertos objetos
con familias específicas. En un testimonio, un anciano recordó un incendio premeditado que había obligado a una familia a emigrar décadas atrás. En otro, una maestra mencionó cómo ciertas madres habían sido estigmatizadas durante generaciones. El tejido social detrás de los eventos reveló heridas profundas, expulsiones, silencios convenientes y pequeños atropellos que, sumados, habían creado un clima de desconfianza y abandono. La tensión política también creció. Algunos líderes locales vieron en la iniciativa de memoria una oportunidad para limpiar culpas y fortalecer la cohesión. Otros la consideraron una amenaza a la reputación del pueblo. Hubo debates acalorados en reuniones públicas y cartas anónimas que circulaban por la noche. La polaridad se acentuó cuando apareció en la pared de la iglesia una lista anónima con nombres de personas que, según alguien, habían contribuido a las injusticias pasadas. La lista dividió a las familias. Algunos querían respuestas, otros clamaban por protección. En medio de todo eso, la anciana permanecía en un lugar seguro, vigilada por aquellos que no deseaban hacerle daño, pero sí impedir que regresara a su taller. No quiso hablar con los forenses más de lo necesario, pero sí dejó un legado de objetos que, al ser analizados con cuidado, contaban fragmentos de vidas que la comunidad había elegido ignorar. Las marionetas eran, en su visión enferma, formas de resistencia en estatuas que recordaban rostros y momentos. Para la mayoría, no era resistencia, sino profanación. Para algunos, en cambio, eran el último recurso para que ciertas voces no se extinguieran sin que nadie escuchara. El capítulo cerró con un acto simbólico, a la primera reunión pública en la que se decidió crear un registro, un libro en el que se anotarían nombres y pequeñas historias, y una placa en el cementerio. No fue una aprobación unánime, pero fue un paso. La anciana, en su reclusión vigilada, supo que había cambiado algo, aunque no estaba claro si lo suficiente. Clifford, viendo a Miriam coordinar las tareas, experimentó un alivio medido. Sabía que detener a una sola persona no borraría las cicatrices. Sabía también que, si el pueblo no se comprometía, otra anciana podría surgir en el futuro con la misma lógica perversa. La decisión de enfrentar el pasado con memoria y dignidad era la única esperanza real, pero requeriría tiempo, coraje y la voluntad de transformar silencios en palabras. La mañana en que el juicio preliminar fue anunciado, Alder Creek despertó con un silencio distinto. No era el silencio tenso de los días de miedo, ni la calma engañosa que precede una tormenta. Era un silencio de espera, como si todo el pueblo contuviera el aliento antes de enfrentar la verdad final. La nieve había dejado de caer, y un sol pálido iluminaba los techos, derritiendo lentamente los restos del invierno. Era el tipo de luz que no calentaba, pero revelaba. Y esa era, precisamente, la sensación que dominaba a todos. Lo que había sido ocultado durante décadas estaba a punto de ser revelado por completo. Clifford llegó temprano a la comisaría, revisando una vez más los informes que había preparado. Sabía que nada de lo acontecido podía ser justificado, y que la responsabilidad penal de la anciana era innegable, pero también comprendía que o processo judicial, por mais rigoroso que fosse, não seria capaz de explicar a origem mais profunda daquele mal. Por isso preparou 2 documentos: o relatório policial oficial e um segundo texto, escrito à mão, destinado ao arquivo comunitário, que Miriam estava ajudando a organizar. Um documento que contava a história completa, incluindo nomes, datas e decisões que, embora não configurassem crimes, haviam sido o terreno fértil para o surgimento de tudo aquilo. A anciana aguardaba en silencio dentro de una sala especial de la comisaría. Desde el día de su detención voluntaria, no había ofrecido resistencia. Había hablado poco y comido menos. Algunos creían que estaba en paz, otros pensaban que esperaba un momento específico, como si su historia necesitara un último gesto antes de apagarse. Cuando Clifford entró en la sala para trasladarla, la anciana levantó levemente la mirada, y por un instante, sus ojos opacos parecieron más humanos que nunca. ¿Está todo preparado?, preguntó ella con voz suave. Clifford asintió, sorprendiéndose a sí mismo por responderle con respeto. Sí, hoy se presentarán todas las pruebas. La anciana inclinó la cabeza, aceptando la realidad
con una calma que resultaba inquietante. Así debe ser, susurró. La memoria no puede seguir escondida. Ese fue todo el diálogo entre ellos. Clifford la escoltó hasta el vehículo que la llevaría al ayuntamiento, donde un juez de circuito había sido designado temporalmente. Nadie en Alder Creek tenía experiencia con un caso de esa magnitud. El pueblo era demasiado pequeño y demasiado acostumbrado a manejar sus conflictos en privado, pero esta vez no había vuelta atrás. Mientras tanto, Miriam trabajaba en la sala principal del ayuntamiento, organizando documentos, fotografías y testimonios. Había dormido pocas horas, pero sus ojos tenían una determinación firme. Entendía que ese día marcaría una línea entre el pasado que querían enterrar y un futuro posible, frágil, pero necesario. Cuando la anciana fue llevada al interior, muchas personas guardaron silencio. Algunas desviaron la mirada, otras la observaron con una mezcla de pena y repulsión. Entre ellas, una mujer mayor respiraba agitadamente, recordando a una hermana que había desaparecido años atrás. Un hombre joven apretaba los puños, pensando en historias que su abuelo había contado en susurros. Cada persona ali presente carregava uma parte do peso coletivo. Não era apenas a acusada que estaba sendo julgada, era o pasado inteiro de Alder Creek. El juez abrió la sesión sin ceremonia, leyó los cargos, enumeró las pruebas encontradas en la cabaña y dio espacio a Clifford para presentar su informe. El detective habló con sobriedad, evitando detalles innecesarios, mas deixando claro o vínculo entre as ações da anciana e os desaparecimentos investigados desde a década de 1960. Quando terminou, a sala ficou em silêncio. Não porque as pessoas duvidassem do que ele dissera, mas porque a confirmação oficial de tudo aquilo tornava o horror inegável. Cuando llegó el turno de Miriam, la atmósfera cambió. Ella no habló para defender a la anciana, ni para justificar sus actos, pero sí habló de contexto, de abandono social, de decisiones antiguas que habían dejado a familias enteras vulnerables. Señaló con cuidado que, aunque nada de eso disculpaba el crimen, era imprescindible reconocer que la anciana no había surgido de la nada. Su historia estaba entrelazada con errores colectivos, silencios y omisiones que nunca habían sido examinados. El juez escuchó con atención y tomó nota. En ese momento, la anciana levantó la cabeza y pidió hablar. Hubo un murmullo incómodo, pero se le permitió hacerlo. Se puso de pie lentamente, apoyándose en la mesa, y miró al público con una expresión que no era de desafío ni de culpa. Era resignación. Yo hice lo que creí necesario, comenzó, su voz temblando apenas. No para mí, sino para ellos. Las voces que ustedes dejaron atrás, los nombres que permitieron que se borraran. Yo no pude aceptar ese silencio. No supe otra manera de luchar contra Elan. Algunas personas negaron con la cabeza, otras lloraron, pero nadie la interrumpió. No busqué reemplazar a nadie, prosiguió. Solo quise evitar que los olvidaran. Y eso me consumió. Lo admito. Me aparté del mundo. Perdí la medida de mi propio juicio. Finalmente exhaló un suspiro largo, casi un sollozo. Si debo pagar por ello, lo haré. Pero no olviden lo que los llevó hasta aquí. No olviden que no fui la única en fallar. Nadie aplaudió, a nadie protestó. El silencio fue la respuesta colectiva. El juez anunció que la anciana sería trasladada a un centro especial, dadas sus condiciones físicas y mentales, y que el proceso oficial seguiría en instancias superiores. Era lo correto, e todos sabiam. Mas a sensação na sala no era de victoria, era de luto. Al salir, la anciana se detuvo un instante frente a Miriam. No dejes que mi historia termine en odio, le dijo, que termine en memoria. Miriam asintió con lágrimas contidas. El traslado se hizo en silencio. Clifford acompañó el vehículo hasta el límite del pueblo, observando cómo desaparecía por la carretera nevada. Cuando o carro sumiu de vista, ele permaneceu sozinho por alguns minutos, respirando o ar frio y tentando aceitar que aquele capítulo finalmente se encerrara. En los meses siguientes, Alder Creek comenzó a cambiar. Con la ayuda de Miriam, se creó un archivo de memoria, un espacio modesto, pero digno,
donde se registraron los nombres de todas las víctimas, incluso aquellos que nadie había reclamado oficialmente. Se construyó una placa de piedra en el cementerio, donde cada família podía dejar flores. As escolas começaram a ensinar discretamente a história do povoado, sem omitir seus erros. E, aos poucos, a comunidade deixou de tratar o passado como uma sombra, para tratá-lo como uma responsabilidade. Clifford, por su parte, regresó a su rutina de trabajo, pero ya no era el mismo. A veces caminaba hasta la linde del bosque y observaba el sendero que llevaba a la cabaña. Foi demolida por decisão coletiva, e no local plantaram mudas de carvalho. Com o tempo, talvez ninguém soubesse exatamente o que havia acontecido ali. Mas Clifford sabia que isso era o certo, não por apagar rastros, mas por permitir que algo novo crescesse, onde antes havia dor. En la primavera, una ceremonia reunió a todo el pueblo. Miriam leyó los nombres en voz alta. Cada nome representava uma história que nunca mais seria esquecida. Não houve discursos emocionados, nem gestos grandiosos, apenas um reconhecimento silencioso e firme. Cuando la ceremonia terminó, Clifford se retiró hacia la parte alta del cementerio. Desde allí se veía todo Alder Creek, bañado por una luz suave. Por primera vez, en muchos meses, sintió una paz tímida, mas real. O passado estava encerrado. As feridas reconhecidas. E embora o futuro ainda fosse incerto, o ciclo havia sido finalmente quebrado. A anciana no volvió nunca más a Alder Creek. Por fin, pudo comenzar de nuevo.